Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, tengo el placer de anunciar que vamos a empezar el último tema del curso. Yo estoy encantado, deseando ya de empezarlo para poder terminarlo y por fin quitarnos todo este peso de encima. Bueno, el último tema para nosotros será la civilización romana o el imperio romano. En este caso, nosotros para nosotros en el libro es el tema 12, pero para nosotros es el tema 10. Estoy en la página 260 y 261. Aquí lo tenéis. ¿Vale? De la presentación del tema voy a comentaros poca cosa. ¿Vale? Fijaros. Importante. El tema se nos presenta hablando un poco de lo que sería el ejército romano. El ejército romano estaba formado por legiones que se dividían en centurias. Los soldados recibían el nombre de legionarios y se sometían a una estricta instrucción y a una disciplina muy fuerte, porque además también el ejército va a ser importante para Roma, porque ya veréis que crearán un gran imperio con muchísimo territorio y entonces lógicamente pues por eso tenían que tener un ejército muy fuerte, muy preparado para poder combatir contra sus enemigos o adversarios. Fijaros, quiero que cada uno ya por su cuenta se pare aquí, mire un poco lo que sería el dibujo de cómo iban los legionarios, ¿vale? La daga, la gladius, que era la espada más grande, llevan una capa para la lluvia, aquí en la mochila, ¿vale? Pues luego, por ejemplo, también las corazas de metal, las espinilleras, las sandalias, los escudos. Bueno, y aquí fijaros, tenéis cómo era un campamento romano, ¿vale? Los campamentos romanos son muy importantes porque luego muchas ciudades de las que los romanos van a crear, pues tenían formación de campamentos romanos, es decir, con todas las calles rectas y en cuadrícula y con dos calles principales que se cruzaban en un centro que se llama foro, ¿vale? Lo podéis ver aquí en la fotografía, pero ya hablaremos bien de las ciudades romanas. Y luego aquí abajo se os habla un poco de la columna trajana que está en Roma, para que os deis cuenta que en la columna podemos obtener información, es una fuente histórica, podemos obtener información sobre cómo combatían o iban, o los atuendos que llevaban los diferentes legionarios romanos, ¿vale? Le echáis un vistacillo a la página de presentación del tema, página 260-261. Nos vamos ahora a la página 262-263, que vamos a ver el punto 1. Es muy importante que estemos viendo bien lo que son las imágenes durante la clase de hoy. Ahora hablaré yo un poco sobre ellas. Bueno, fijaros, vamos con lo que es el origen o los orígenes de Roma. En este caso, vamos a hablar de el origen histórico de Roma, cómo nace Roma, y el origen legendario de Roma. Eso significa que los romanos, cuando ya estaban allí instalados, empezaron a darle una connotación mitológica o de historia al nacimiento de su propia ciudad, ¿vale? Bueno, es también muy importante saber que lo que es Roma va a tener 3 etapas. Por un lado, viene en el libro en la página 262, las etapas de la historia de los romanos. La monarquía, desde el año 753 al 509 a.C., la república, entre el 509 y el 27 a.C., y el imperio entre el 27 a.C. y el 476 después de Cristo, ¿vale? Es importante que nos aprendamos esas 3 etapas y las fechas. Aquí las tenéis, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo nace Roma. Primero, origen histórico de Roma. En el primer milenio antes de Cristo, la península itálica está formada por diferentes pueblos. En el centro, latinos, sabinos y samnitas, que todos son agricultores y pastores. En el norte, el pueblo etrusco. Y en el sur, los griegos, porque los griegos, acordaros, que tenían colonias fuera de la Hélade.
las antiguas colonias de la Hélade que estaban en la península itálica en el sur se llamaba Magna Grecia, ¿vale? Fijaros, tenéis aquí el mapa este, donde podéis ver latinos, etruscos, territorios griegos y otros pueblos, ¿vale? Se ve estupendamente cómo estaba configurada lo que es la península itálica. Pues ahora fijaros, a mediados del siglo VIII a.C., algunas tribus de latinos, ¿vale?, se agruparon en torno a orillas del río Tíber y en torno a un monte que se llamó el Monte Palatino. Tanto el río Tíber como el Monte Palatino está en el centro de la península itálica, ¿vale? ¿Por qué se van allí? Porque era un lugar de fácil defensa y muy bien comunicado para el comercio. Al estar en el centro de la península, podían comerciar tanto con los griegos en el sur como con otros pueblos al norte. Y además también estaba cerca de lo que es la costa, aunque Roma es una ciudad que actualmente no tiene playa, pero sí que es una ciudad que está relativamente cerca de la costa, ¿vale? Bueno, más tarde, para protegerse de sus enemigos, esos pueblos que se instalan allí, los latinos pues ocupan las 7 colinas de Roma cercanas al río Tíber, y allí, años más tarde, nace la ciudad de Roma. Al principio los romanos solo van a vivir de la agricultura, pero la península poco a poco se convirtió en un lugar de paso y se convirtió en un enclave comercial. Fijaros, aquí tenéis las 7 colinas de Roma. Es como si yo, esta región de aquí, ¿vale?, la amplío. Tengo aquí el río Tíber, que es en torno al río que nace Roma, y aquí tenéis las 7 colinas. Primero, el Monte Palatino, y las otras, aquí las tenéis. Celio, Quirinal, ¿vale? Aquí tenéis el nombre de las 7 colinas y cómo luego, después de ser pobladas, le pusieron ya la muralla por alrededor y fundaron la ciudad de Roma. Bueno, pues hemos dicho que una vez que se funda la ciudad de Roma, pues muchos romanos explican el origen de su ciudad por relatos míticos y leyendas que atribuían la fundación de la ciudad de Roma a la voluntad de héroes y dioses. Por lo tanto, tenemos ya el punto B. Tenéis que tener un poco de cuidado porque los apuntes no son exactamente iguales que los epígrafes del libro, ¿vale? Bueno, el punto B es de los apuntes, que os lo voy a mandar hoy mismo junto con la primera clase, pues atribuía fundamentalmente esos orígenes legendarios de Roma pues a una historia. Se contaba que 2 hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma en el año 753 a.C. Estos gemelos eran hijos del dios Marte, ya hablaremos de los dioses romanos que dependen mucho de los dioses griegos, y de una mujer que se llamaba Rea Silvia, que era descendiente de un troyano muy importante, ¿vale? Troya es una ciudad que estaba en Oriente, en la parte de la península de Anatolia, lo que sería Turquía. ¿Qué es lo que le pasó a estos niños? Esta mujer, Rea Silvia, abandona a sus hijos cuando nacen en torno al río Tíber. Y se dicen que estos niños se salvaron milagrosamente de la muerte, ya que fueron amamantados por una loba, y cuando se hicieron mayores, estos niños fundaron en el Monte Palatino, que era el sitio donde la loba les había salvado, la ciudad de Roma. ¿Vale? Aquí tenéis una de las estatuas más famosas, la loba capitolina, que se supone que es la loba que amamantó a Rómulo y Remo y los salvó de morir. Pero ahora, claro, fijaros, nosotros hemos contado el origen histórico, cómo nace Roma de verdad, y luego cómo contaban los romanos sus historias de cómo nació Roma. Entonces, Roma nace como de 2 formas. La primera, una histórica, y la segunda, por todas las leyendas y mitos que cuentan los romanos, ¿vale? O que contaban los romanos. Fijaros, hemos dicho, Roma tiene 3 etapas: monarquía, por otro lado, república, y por otro lado, imperio. Vamos ahora con la etapa de la república, de la monarquía, que se me ha ido la olla. Desde que se fundó, Roma fue una monarquía. El rey en Roma tenía muchísimos poderes. Administraba la justicia, dirigía el ejército y era el sumo sacerdote. El rey, además, también gobernaba con ayuda de un senado, el cual se componía de patricios. Los patricios es como se llamaba a los nobles
o a los miembros de las familias aristocráticas más importantes, es decir, eran personas que tenían mucho poder en la sociedad. Patricios componían el Senado. Roma, durante la época de monarquía, tuvo 7 reyes, los 4 primeros reyes fueron latinos y los 3 últimos fueron etruscos, que acordaros que he nombrado que era un pueblo que estaba al norte de la península itálica. ¿Qué pasó? Pues que los etruscos, como he dicho, dominaron a los latinos y luego ya, por eso tenemos 4 reyes latinos y 3 reyes etruscos. Bajo el poder etrusco, Roma engrandeció muchísimo sus fronteras y además también su riqueza. Se construyeron puentes, se construyeron acueductos, que son, ya lo veremos, que son una especie de monumentos o puentes por donde circula el agua para llevarla de unos sitios a otros. Templos y también la cloaca máxima. La cloaca máxima es el primer sistema de alcantarillado, es decir, ellos fueron tan inteligentes que en vez de llevar todo lo que son las aguas fecales por lo que sería la calle por donde nosotros vamos andando, eso lo metieron bajo tierra para que no afectara a la vida de los romanos. Por otro lado también hay que hablar de uno de los reyes, el rey Tulio, que fue el que mandó construir una muralla alrededor de las 7 colinas de Roma, que os la he enseñado antes, y durante esta etapa los romanos fundamentalmente van a vivir de la agricultura y la ganadería, aunque también habrá artesanía y habrá comercio, ¿vale? Bueno, eso de nuestro primer punto. Pero fijaros, una cosa también importante que me gustaría que vierais. Aquí, ¿vale? Este mapa. Los territorios por los que se extendió el Imperio Romano, para que os hagáis una idea de lo inmensamente grande e importante que fue Roma, ¿vale? Mirad muy bien el mapa. Aquí también tenéis un eje cronológico con lo que dura la monarquía, con lo que dura la república, que es la segunda etapa, y con lo que dura el imperio, ¿vale? Monarquía, república e imperio. Importante aprenderse las fechas de las 3 etapas de Roma. Bueno, eso por ahí. ¿Qué vamos a hacer para el próximo día? Bueno, pues fijaros y atender que luego no hacéis los deberes bien. De la página 263 del ejercicio 1 solamente vamos a hacer los 2 primeros. Ahora os lo enseño y os lo leo. Y del claves para estudiar de esa misma página, de la 263, vamos a hacer los 5 primeros. ¿Vale? Lo repaso con vosotros. Aquí lo tenéis. Del 1 del interpreta el mapa, solamente los 2 primeros. Y luego de aquí abajo del claves para estudiar, los 5 primeros. ¿Vale? Lo repaso como he dicho con vosotros. ¿Qué pueblo es el origen de los romanos? Solamente hay que contestar qué pueblo fue el que inició la ciudad de Roma. ¿Dónde se fundó Roma? ¿Por dónde se expandió Roma? ¿Cuándo se desarrolló la historia de los romanos? ¿Vale? Y cómo se gobernaron los romanos durante los primeros siglos de su historia, que lo hemos dado en la clase de hoy. Y luego contestar quiénes eran los patricios. Esas son las 5 que quiero que hagáis del claves para estudiar. Y luego del interpreta los mapas, del 1, nombra de norte a sur los pueblos que habitaban la península itálica en el siglo VIII. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Lo hemos visto al principio de la clase sobre este. Y luego, cómo se llamaban las 7 colinas de Roma y qué documento han analizado para saberlo. Pues aquí lo tenéis. Ponéis que es el documento tal y ponéis los nombres de las 7 colinas de Roma, ¿vale? Es todo muy fácil, se contesta rapidito. En el caso de hoy, la verdad que no hay que enrollarse mucho en los ejercicios. Son ejercicios que se hacen bastante rápido. Bueno, pues eso lo tenéis ahí. El próximo día veremos el punto segundo, que ya es la segunda etapa de Roma, que es la República. Pero bueno, cortamos aquí. Hacer bien los deberes, como siempre ya sabéis que tenéis que entregarlos hasta las 3 de la tarde, con mucha energía, que ya es lo último, estamos entrando en la recta final, ¿vale? Y nada, solo desearos como siempre que estéis bien y como siempre os digo, nos vemos por las redes y cuidaros mucho. Hasta luego, chicos.